Hola, Hola. hoy vamos a estudiar la potencia de Brasil y nos parece muy importante porque es un país clave en América Latina con su peso geográfico, geopolítico, su influencia, su imagen. Y es muy interesante estudiar los cambios de situación de Brasil. A principios de los años 2000, Brasil fue considerado como un país del tercer mundo sin esperanza y luego conoció una época de crecimiento rápido y Brasil fue considerado como un país emergente, un gigante del sur con China, India y ahora Brasil se estanca y debe hacer frente a varios problemas que ponen en entredicho la emergencia de su potencia. Primero, una presentación rápida de las pasas de Brasil y de su potencial enorme. Lo que llama la atención inmediatamente es su superficie. Brasil abarca un 47% de América del Sur y es un país muy rico en materias primas minerales que representan más de 50% de sus exportaciones. Es el tercer productor de hierro, por ejemplo, con la explotación muy famosa del Carajás, por ejemplo, y tiene también productos energéticos con el descubrimiento de petróleo a lo largo de Sao Paulo y una industria hidroeléctrica con la presa del Belo Monte, por ejemplo. Y por fin, la agricultura es también una base de entidad por Brasil, caña de azúcar, eh, caña de azúcar, soja, maíz, ganadería vacuna y es el primer exportador de azúcar, de tabaco y de ganadería vacuna y es una base mayor. Ok, vamos a ver que el país es una potencia que creció internacionalmente en los años 90 y 2000 y se ve en la economía y en la geopolítica. Lo vemos con las grandes empresas como Petrobras o Siminas o Embraer que crecieron y que permitieron a Brasil conseguir resultados e invertir al nivel de Brasil local y regional. Y una empresa que es un buen ejemplo del crecimiento reciente de Brasil es Embraer, que tenía como competidor Bombardier y la corporación brasileña suplantó Bombardier en 2007 por el número de órdenes. También eh, con la política implementada por Lula da Silva, que fue el presidente de Brasil desde 2002 hasta 2011, que implementó la Bolsa Familia, que permitió una mejor educación, la emergencia de una clase media y la caída de la pobreza en Brasil, que permitió facilitar las inversiones extranjeras en el país. Y también Lula fue el símbolo de una afirmación regional e internacional. Entró en los BRICS con otras potencias como Rusia o China. Y con los BRICS crearon el Banco de Desarrollo para contrarrestar el poder del FMI. En segundo lugar, vemos cierto liderazgo de Brasil a nivel regional y al nivel del comercio. Brasil utiliza su potencial en temas de comercio para desarrollarse, creando el Mercosur en 1991, que sirvió al país para ser el líder regional.
y forma con México y con Argentina una fuerza latinoamericana que se afirma a nivel internacional. Y también Brasil favoreció el comercio con el UE, con China, con los Estados Unidos o el Canadá. Lo vemos en este mapa. China importa mucho de Brasil y los enlaces diplomáticos con este país se estrechan con el tiempo. Y la proyección de Brasil se confirma a lo que se refiere a los flujos migratorios. Cada vez más personas quieren ir a Brasil para vivir una forma mejor condiciones para vivir. Y se ve con flujos desde Bolivia o Paraguay. También el turismo aumentó sumamente en los 20 años, en los 20 últimos años, por el número de turistas. Y últimamente la organización de la Copa Mundial y de los Juegos Olímpicos fue testigo de la confianza de los otros países en el potencial de Brasil. Pero hay que matizar las ambiciones brasileñas. El Brasil suele conllevando frenos para su desarrollo internacional. Por ejemplo, no forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU ni del G8, mientras que está la séptima potencia en términos de PIB. También para ser líder en la región, Brasil tiene un freno que es el idioma, porque el portugués es la lengua del país y todos sus vecinos hablan español, puede ser un freno para la comunicación en la región. Y hay también problemas históricos a nivel regional debido a las fronteras. Brasil fue un país que geopolíticamente alargó su frente con fuerza y por eso la cohesión con los vecinos no es siempre fácil. Sí. Ahora lo que se puede constatar es que después de varios años de crecimiento rápido con los años Lula, Brasil debe hacer frente a una multiplicación de problemas que amenazan su potencia. Y primero los problemas económicos, el PIB ya no crece como antes y el primer mandato de Rousseff fue globalmente decepcionante. Y la inflación es también un problema mayor porque amenaza el poder adquisitivo de la clase media, que se compone de gente que acaba apenas de salir de la pobreza. Y al mismo tiempo hay una caída de la cotización del real y es también un problema mayor. Brasil, se puede decir que ahora Brasil paga también el precio de un entorno internacional desfavorable. Su economía depende de las materias primas y por consiguiente la baja del precio de las materias primas afecta mucho a Brasil. Y también la ralentización del crecimiento chino tiene efectos dañinos porque la economía brasileña, porque sí, China es el primer socio para Brasil. Y también lo que se puede constatar es que ahora el gobierno de Dilma Rousseff está implementando medidas de austeridad y aunque es necesario, esto tiene efectos dañinos sobre la economía y para luchar contra la inflación
la reacción del gobierno de Rousseff es una subida del tipo de de interés directo, lo que perjudica la actividad industrial que tiene dificultades para acceder al crédito. Y también el déficit público pese mucho en Brasil. Es un problema porque impide políticas de recuperación y sobre todo medidas del servicio público para sostener la clase media, por ejemplo, o ayudar a los pobres. Y al mismo tiempo los casos de corrupción se multiplican y entre estos hay el caso Petrobras, por ejemplo, que es un caso mayor porque el tesorero de la campaña de Dilma Rousseff fue acusado de blanqueo de dinero y de haber recibido dinero de Petrobras y fue una crisis mayor en la campaña de Rousseff. Y también crisis geopolíticas al nivel regional, por ejemplo, las tensiones con Bolivia sobre el caso Jorge Pinto, el ambasador de Brasil ha acogido Jorge Pinto y ha planteado un problema. Y por fin los problemas de Brasil se reflejan en las reivindicaciones de la clase media que protesta contra el auge del coste de la vida y sobre todo el aumento de los precios del transporte público, la falta de infraestructuras y se subleva también contra los casos de corrupción sí, y esta clase media acaba de salir de la pobreza sí, ha salido de la pobreza durante los años Lula y ahora se impone, pero tiene también el sentimiento de estar amenazada con la situación actual. En guisa de conclusión, podemos decir que después de una época de auge, Brasil debe hacer frente a problemas que son ancianos y nuevos, y problemas estructurales en la economía. Lo vimos con la inflación y la caída del real, por ejemplo. Otros problemas que llegan del exterior, como la baja del precio de las materias primas, que afecta a los ingresos de las exportaciones, o también con la caída del crecimiento en China, que hace bajar las exportaciones de Brasil hacia China. Vemos también al nivel político una política en merma que es manchada por casos de corrupción. Hay también azotes en Brasil que permanecen, la violencia, la criminalidad, por ejemplo en Sao Paulo, y la droga son problemas que Brasil debe enfrentar todavía. Y vemos, para concluir, que Brasil es un líder que pierde cierta influencia con estos desengaños. Así hemos terminado. Adiós.